Seguimos en Más que Bien con Rocío y Gabriela Quintana. Los errores nos eligen para bien o para mal, dice Coti. ¿Qué pasa con los errores y los avances de la humanidad, Ro? Bueno, los errores es cuando este neurocientífico que encontré compara mucho el cerebro con una computadora. Es como que nosotros queremos que nuestro cerebro sea ideal, que almacene toda la información que almacena una computadora, que no se equivoque nunca, que tengamos nuestros algoritmos como bien definidos. Pero, ¿qué pasa? En los lapsus estos en los cuales el cerebro está como diseñado para errar, es donde el cerebro se supera a sí mismo y donde aparecen la posibilidad de crear nuevos caminos, cambiar las reglas de juego, aparece la creatividad y aparece esto del pensamiento lateral, como que cuando tenemos estos momentos de crisis, digamos, para el cerebro, es donde más se activa todo y nos permite ver las cosas de otra manera. Este neurocientífico habla de que si nosotros quisiéramos que si nuestro cerebro fuera como una computadora, sería obviamente súper eficaz, sería rápido, veloz, lo que sea, pero sería predecible, aburrido, poco creativo. Y a la vez, ¿qué le pasa a una computadora cuando hay un error? Se tilda. Entonces, es como que nuestro cerebro, al contrario, cada vez que hay un error, se potencia. Entonces él dice como, no, bueno, reivindiquemos el funcionamiento de nuestro cerebro, así olvidadizos o como sea, pero funcionan como deben funcionar. Creo que en ese aspecto el error, la posibilidad del error, tiene que ver con esto del ser humano, la libertad y el libre albedrío. Gracias a Dios no somos computadoras y tenemos la posibilidad del error. Qué maravilla eso. Y bueno, y en esto es que a lo largo de la humanidad encontré millones de ejemplos, pero bueno, como por nombrar algunos, han aparecido situaciones en las cuales el cerebro estaba enfocado en una cosa y en el transcurso de eso sucedió algo inesperado que terminó siendo un gran descubrimiento. El más conocido es el de Fleming de la penicilina, que en 1928 estaba investigando con unas bacterias y como que trataba de descubrir lo que hoy son los antibióticos y no podía encontrar la forma de combatir y atacar estas bacterias que estaban, destruyendo la humanidad con plagas y todo esto. Y en un momento, una de las placas de Petri, que sería como el vidriacito donde se cultivan las bacterias, se contamina y como que se pone en mal estado, digamos, y empieza a crecer un hongo. Y cuando lo está por tirar, porque estaba contaminado, se da cuenta que donde estaba el hongo no estaban las bacterias. Y dice, ¿qué pasa acá? Y a partir de ahí se descubrió el primer antibiótico, que fue la penicilina, y cómo, a partir de ahí cambió totalmente la historia de la humanidad. Qué interesante. Hay técnicas de desarrollo perceptivo, varias que hemos desarrollado nosotros y varias que vienen del Código Nuevo, que implican trabajar por lo menos 15 minutos en algo y la persona cree, los que trabajan, que lo están haciendo fantástico porque no se equivocan. Pero ¿qué pasa? El cerebro se fatiga por esto que vos explicabas, las viejas conexiones neuronales ya dicen, bueno, ya está, ya lo hice, y ahí aparece otro elemento del cansancio, el agotamiento, el estrés, y dispara otra interpretación. Esa otra interpretación es un error, ¿sí? Porque en vez de decir, a lo mejor, A izquierda 1, digo A izquierda 2. Ese salto, que es un error, en realidad es otra parte del cerebro que empieza a operar. Otras cosas que produce error, en definitiva, y que es muy lindo, es el humor, ¿no? El humor es una ruptura y por eso es tan difícil, y por eso el humor tiene esto de que a veces cae muy mal, y podés cometer graves errores con el humor, porque te desubicas a lo mejor de tiempo, espacio, gente. Pero el humor es un gran disruptor de este automatismo y siempre crea algo nuevo. Es
es un tema apasionante y ahí anoté para recordármelo esta frase, ¿no? Qué maravilla la posibilidad del error. Sí, esto típico de que el error es humano. Y es como, qué suerte que sea así. Después otros descubrimientos, por ejemplo, de los cereales Kellogg's, decía que estaban tratando de hacer como hervir granola, una cosa así. Y como que se olvidaron la hornalla prendida, algo así, supongo que habrá sido una hornalla más bien industrial, pero como que se lo olvidaron, se pasó todo el agua y todo, y cuando llegan encuentran la granola súper endurecida. Y a partir de ahí dijeron, che, esto está bueno. y, y bueno, empezaron a hacer esto de los cereales. El marcapaso es otro gran descubrimiento que fue sin querer. ¿Cómo es eso? Era un científico que se llama Hobbes, que estaba estudiando sobre la hipotermia. Entonces veía el comportamiento del cuerpo frente al frío y tenía un corazón que estaba sometido a muy bajas temperaturas, entonces no funcionaba. Y él trataba de encontrar una forma de recuperar o ver cómo calentar los cuerpos sometidos a la hipotermia. Y en esto de que estaba tratando de calentar el corazón con radiofrecuencia, descubre que volvió a funcionar. Pero no era ese el objetivo, digamos. O sea, vio que la actividad eléctrica se conducía por radiofrecuencia y que en realidad se podía restaurar el ritmo cardíaco a partir de eso. Y él en realidad estaba como solo experimentando con un tejido. Y así, bueno, así un montón. Lo que es, por ejemplo, el Viagra también. Era un fármaco que se usaba para la hipertensión pulmonar y después se empezaron a dar cuenta que tenía relación con la erección. O sea que... Y ¿cómo se llama? Como la sacarina, como el edulcorante, también eran un grupo de bioquímicos que estaban usando un derivado del alquitrán en una empresa bioquímica y como que uno se olvida de lavarse las manos. Llega a su casa, se come como un budín que había hecho la esposa y nota que estaba como mucho más dulce de lo que habitualmente cocina su esposa. Y ahí se dio cuenta que venía de este producto y ahí se descubrió la sacarina. Sí, yo creo que si rastreamos Sí, hay un montón. miles y muchos han sido por error y lo han querido disfrazar y dice fue un invento mío, ¿no? Sí, el microondas también, bueno, un montón. Así que busquen y es como que está bueno, una computadora no hubiese podido hacer eso, digamos, era algo que directamente una computadora lo hubiese descartado, lo daba de baja. Me parece que podríamos cambiar la frase, ya que estamos inventando para ir más que bien, en vez de errar es humano, es la libertad y la creatividad es humana. Uh-huh. ¿Qué más tenemos sobre el error, Gabo, en los entrenamientos? ¿Cómo se usa? Hay algo que es para mí que es súper importante, que se llama, es un principio de redundancia motora, es una cosa bastante compleja para explicar, pero lo vamos a hacer simple. Para hacer un mismo movimiento, por ejemplo, tomar un vaso de agua, lo puede hacer de 50.000 millones de formas diferentes. O sea, vos podés agarrarlo con la mano derecha, con la mano izquierda, con el índice y el pulgar, lo podés cambiar con los dedos que usás, la forma en la que lo agarrás, si usás el codo, si no usás el codo, si usás el hombro. Lo haces en 2 pies, si lo haces en un pie, sentado, acostado. O sea, vos podés moverte para lograr un objetivo de miles de formas distintas. Y hay algunas investigaciones que se han hecho, creo que ya lo dijimos en uno de los programas pasados, que se medía a los herreros golpeando un arma para armar una espada, por ejemplo, y se medía la trayectoria del martillo, que hacía una línea curvilínea perfecta. Entonces, en cada martillazo, la línea del martillo, de la trayectoria, era la misma, pero la configuración de las articulaciones era diferente en todas. Entonces, ahí surge un principio del movimiento que se llama repetir sin repetir, que es, repetimos los movimientos, pero la coordinación que está atrás siempre es diferente. El mismo, para tocar la misma nota, hasta los pianistas más expertos tocan la nota diferente de cada vez que tocan, por más que sea la misma nota. Uh-huh. Ellos le intentan tocar diferente. No, la tocan igual, por más que suene exactamente igual, la forma en la que se mueve el cuerpo para tocarla es diferente. O sea, el movimiento siempre es distinto por más que el resultado siempre sea el mismo. ¿Se entiende? O sea que nosotros para lograr el mismo objetivo tenemos miles de formas diferentes. Eso se llama variabilidad. Uno pensaría que es al revés, que para tocar lo mismo
Siempre un tenés solo que camino. repetir el mismo y único camino. Exactamente. Y bueno, entonces cuando se empieza a descubrir esto, ¿no? Aparece el concepto de sinergias, que es cómo las partes, cómo los diferentes músculos de la misma articulación se coordinan entre sí para generar un movimiento. Si nosotros tenemos, nosotros tres, que subir un auto, empujar un auto y llevarlo hasta cierto lugar, nos podemos organizar de un montón de formas distintas para hacerlo. Y si uno se cansa, otro puede empujar más fuerte. Si otro se cansa, ese puede volver a empujar más fuerte y podemos ir rotando la forma en la que participamos cada uno de nosotros para mover el auto. Entonces se trata de que siempre para lograr un objetivo particular hay muchos caminos diferentes para hacerlo. Entonces está en nosotros la curiosidad de permitirnos buscar caminos distintos para lograr lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Excelente. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Como flexibilizar el comportamiento. Cuanto más opciones genero, cuanto más formas distintas tengo de resolver lo mismo, tanto más capacidad de resolver tenemos. El error, particularmente, es justamente un don que nos da la posibilidad de generar mayores opciones ante el mismo objetivo. Hoy juega Argentina-Brasil y bueno, Messi sería eso, ¿no? Una multiplicidad de opciones frente al mismo, ante lo mismo que es la pelota. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, creo que esto nos sirve de varias formas. Primero, entender que no hay una sola forma de hacer las cosas. O sea, no hay un método específico perfecto, no hay una técnica perfecta para nada, sino que hay formas de conseguir objetivos. Y que entendiendo eso, solo es cuestión de encontrar la forma que a mí me sirve para lograr eso y después optimizarlo. Porque obviamente hay cosas que funcionan mejor que otras. Hay miles de formas y podemos usar cualquiera, pero hay algunas que son mejores que otras. Entonces se trata de eso, de practicar, ver cómo me sale y ir de a poco optimizando lo que sobra y agregando lo que falta para llegar a la armonía y después, en cada situación, volver a aprender. Porque todos los movimientos son diferentes. Siempre tenemos que volver a aprender y olvidarnos de el automatismo previo, digamos. Qué interesante. Quizá por eso es tan difícil para los deportistas de alto rendimiento, que uno pensaría que no. Decir, bueno, ya Messi, Agüero, Federer, ya lo aprendieron, ya están, pueden dejar de jugar, se vuelven a entrenar un poquito y vuelven a jugar. Y no pasa eso. Y le pasó a Messi el otro día, que hace unos días que no juega, le dieron un pase que en otra circunstancia es gol y la tiró por arriba del arco. Este concepto de que para hacer lo mismo tenemos múltiples movimientos que se van adecuando por el momento en el que estás, el tiempo que estás, creo que nos hace entender un poquito más la necesidad de entrenarse permanentemente. Claro, se trata de estar afinados. De afinar es agudeza sensorial, digamos. Por otro lado, también el error, cómo surge un comportamiento nuevo frente a la misma situación. Nosotros cambiamos todo el tiempo. O sea, una cosa es estar un día tranquilo a la mañana tomando mate recién te levantás, y otra después de 8 horas de trabajo, otra después de haberte peleado con alguien, otra después de haber recibido un regalo, otra en tu cumpleaños. Entonces hay un estado emocional también que está alterándose, modificándose todo el tiempo, que va a cambiar nuestra predisposición hacia las cosas y por lo tanto va a cambiar nuestras respuestas. Entonces, las máquinas o las computadoras siempre hacen lo mismo porque no cambian ellas. Nosotros sí, entonces también esa observación, esa agudeza, esa sensibilidad, afilarse para percibir afuera, también es importante afilarse para percibir adentro, porque es la combinación entre las dos cosas la que genera las posibilidades. Y desde la perspectiva evolutiva, que se habla de esta teoría de Darwin, de la supervivencia del más apto. ¿Qué implica la supervivencia del más apto? ¿O cómo se conforma esta teoría? Hay una especie
que de repente tiene un individuo o un grupo de individuos tiene una mutación que quizás en ese primer contexto no sirve. Por ejemplo, una bacteria que tiene una cápsula, por decirlo. Esa cápsula quizás no sirve de nada y es hasta un defecto genético porque por una alteración en el ADN genera una cápsula que la envuelve pero que no significa nada. Cuando cambia el medio, esa mutación que tenía o ese error genético o ese defecto lo vuelve más apto con respecto al resto y hace que sobreviva los que tienen ese grupo de mutaciones, y así es como se van cambiando las especies a largo plazo. Entonces también cosas que nosotros podemos pensar que pudieran ser defectos o errores nuestros, a lo mejor nos vuelven mucho más aptos o más sobrevivientes, que es el fin último, digamos, del individuo como cuerpo primitivo. Qué bueno, Ro. Sobre eso, dos conceptos y una historia. Chomsky, creador de la lingüística transformacional, cuando habla de qué clase de criaturas somos los humanos, lo primero que hace es enfocarse en el lenguaje. Y en realidad lo que dice es que se produjo algo en el cerebro humano que no estaba previsto, que es el ensamble, que es poder unir dos conceptos o dos sonidos, unirlos de una forma que generan un tercer concepto. ¿Sí? Yo digo perro, blanco, ¿sí? Hay dos conceptos, el blanco y el perro, pero al producirse esta conexión extraña en el cerebro, que no sabemos cuándo se produjo, este salto que no se produjo en los otros mamíferos y seres humanos, creando un tercer concepto, perro blanco, dice que generó lo que hoy somos, ¿no? El ser humano como este ser superior dentro del planeta Tierra. La otra historia es la que había prometido, más cortita, cuando vino John Grinder a Córdoba, me acuerdo, que en un momento le preguntan a John estas preguntas que nos hacemos siempre todos, en general, ¿qué hubiéramos hecho diferente si volviéramos atrás? ¿Qué otros caminos tomaríamos? ¿Qué errores no hubiéramos cometido? Entonces le preguntaron si él se preguntaba eso. No le preguntaron si se preguntaba eso. Le preguntaron, John, si usted tuviera que volver atrás, ¿qué cosas haría distinta? Y él dijo, nunca me hago esa pregunta. Porque esa pregunta es una gran pérdida de tiempo y generadora de culpa. Dice, enfoco mi cerebro siempre en optimizar el futuro, ¿no? Y me parece también una reorientación interesante para los que nos oyen. En vez de estar mirando tanto eso que creemos que hicimos mal, pero que en realidad hicimos lo que pudimos, más vale enfocarnos en cómo tener una vida mejor, cómo podemos mejorar nuestros recursos, nuestras amistades, nuestra felicidad. Sí, ya vimos en la película Volver al Futuro que no hay que tocar nada del pasado Sí. porque suceden cosas catastróficas. Es un efecto mariposa complicado, ¿no? Claro. Y tengo una historia más muy bonita de cómo usar el error a tu favor. Uh-huh. Esta es una historia muy bella de Milton Erickson, este hermoso y fascinante hipnoterapeuta, médico, que algo hemos hablado y sobre el que hago mucho hincapié en mi segundo libro, Pactos con la Vida. Y él solía utilizar todo lo que había, todo lo que sucedía, lo ponía a disposición de sus pacientes. Y especialmente lo que parecía un error. Entonces viene un día una niña del secundario que estaba absolutamente traumada porque tenía sus dos dientes de acá adelante, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman estos dos dientes? Bueno, No sé. entonces, bueno, los dos dientes principales, que Sí, son sí, sí. los que definen nuestra estética, muy separados. Ujú. Bueno, tenía un hueco muy grande y ella estaba muy acomplejada. Estamos hablando de la época en que no existían los brackets ni nada de eso. Sí. Estamos hablando de 1940, Ujú. 45. Y estaba totalmente traumada con eso. Entonces Erickson le pregunta a esta niña, que era muy tímida,
por qué se había producido aún más este retraimiento de ella y esta timidez de ella. Dice porque le gustaba un chico de ahí de la escuela y que estaba segura que por ahí el chico gustaba de ella, pero ella no sabía cómo abordarlo, especialmente por esa amplitud en los dientes. Entonces, varias sesiones, Erikson la convenció de que ella iba a salir de eso, pero tenía que hacer exactamente lo que él dijera y que él le iba a garantizar que le iba a dar resultado. Tanto es así que logra hacer ese pacto con esta chiquita. ¿Y cuál es el pacto? En la escuela había bebederos de esos que vos apretás y sale el chorrito de agua. Ajá. Entonces le dijo que fuera antes que el chico, que estuviera pendiente, que cuando antes que el chico fuera a tomar agua, fuera ella o se quedara allí. Cuando viene el chico, dice que llenara su boca de agua, y cuando el chico se arrimara, le tirara agua de su boca a través de esa fisura de los dientes, y que así lo iba a conquistar en su vida. Tanto fue la inducción que le hizo Erikson, que la chica se animó a hacer eso. Y tanta alegría y comunicación le generó esa broma que le hizo la chica al chico en secundarios, bueno, que se pusieron de novios, se formó la pareja, digamos, ¿no? Y la chica perdió para siempre esa vergüenza que tenía por ese supuesto error de la naturaleza. Entonces, esta lección de Erikson, todo lo que está dando vuelta, que puede parecernos un error, puede ser nuestra gran fuerza para generar un cambio. Sí, exactamente. Y bueno, también como para ir cerrando, porque creo que ya estamos Sí. en hora, es como que el cerebro está todo el tiempo receptando información y lo deja como en un periodo de prueba antes de mandarlo a la memoria a largo plazo y ya tenerlo como almacenado como un aprendizaje inserto en nuestro cuerpo. Todo lo que está en ese periodo de prueba tiene que ver con lo que considere que le va a servir a futuro, lo novedoso, lo que le llama la atención. Y el error es como lo que entra como justo en esto, porque le da al cerebro la capacidad de progresar y a la vez era algo que no esperaba, entonces es novedoso y como que lo saca de su contexto, lo saca del automatismo. Entonces, cuantos más errores cometamos en algo que más nos interesa, es como la mejor forma de mandarlo a la memoria a largo plazo y almacenarlo. Y algunos tips como para optimizar eso, como que este almacén de información y aprendizaje requiere mucha energía. Entonces algunas cosas que tenemos que hacer es darle energía al cuerpo, nutrientes, lo que siempre decimos alimentos y no productos comestibles, alimentación real. La mayoría de los procesos de almacenamiento